aportaciones escritas de la doctrina para que el pueblo vaya estudiando más a fondo estas verdades de Dios. Gracias, hermano Germán, por el tiempo que has cedido para esto. Yo creo que el Señor te va a recompensar mucho con el resultado. Yo quisiera que esta noche, aunque muchos no le conocen, algunos ya le conocen, pero los que le conocemos queremos enviarle con saludos para la iglesia allá en Hermosillo y deseándole un viaje y un deseo de vuelta. Y lo vamos a encomendar al Señor junto con otros siervos que estarán por acá también, pero no tenemos los nombres, pero mi hermano específicamente. Y tenemos también peticiones de oración. Vamos a levantar las manos, hermano Germán, por ti y por tu rebaño que el Señor te ha dado para muchas cosas profundas que vienen en el futuro. Padre, que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad de compartir con los siervos y siervas tuyas, la bendita palabra que tú has revelado, Señor. Te pedimos una bendición muy especial para el ministerio de mi hermano, para los escritos, para todo lo que ha de hacerse, las fuerzas que ha de conservar para luego ponerlas a tu servicio. Señor, que tu palabra amplíe todo el campo que necesitamos para ser usado en el terreno de lo escrito. Gracias, Señor, a cada uno de los que han pedido. También bendícelos, los aportadores, alegres, cooperadores, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi hermano Germán. Siéntense, mis hermanos. Hemos aprendido a tener mucho acercamiento con mi hermano y mucha búsqueda de ambos, de la palabra del Señor, que queremos impartir siempre. Muy bien, ojalá que se hayan acordado el del vehículo, porque están amenazando ahí con la grúa de quitarlo. Parece que se quedó muy mal parqueado. Repetimos eso porque nos dijeron que era de urgencia. Si no, vaya a tener que traer el automóvil al no sé qué cuerpo esos, ¿verdad? Muy bien, vamos a hablar de algo más fuerte que se le lleve la grúa a un carro. Vamos a hablar de los días finales siempre, pero en otro ángulo. En el libro de Judas, discípulo amado del Señor, no el otro. Entonces, en el libro de Judas, yo voy a leer, hermano, con usted, voy a leer la parte que dice en el verso 15, del único capítulo que tiene. Dice que va el Señor a venir a hacer juicio con sus santos millares, a convencer a todos, a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos, entre ellos tocante a sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hasta solo ese verso. Dice el verso 22 del mismo capítulo de Judas: recibid a los unos en piedad, con lástima, con misericordia, discerniendo. Estoy leyendo una versión antigua. Mas haced salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar de algo que habló muy temprano de la humanidad. Enoc, el hombre primero anotado en la Biblia. Digo eso porque no sabemos si hubo más, pero anotado en la Biblia, que fue llevado sin conocer la muerte, aunque fue llevado antes que la muerte fuera vencida. Usted sabe que va a haber vida eterna venciendo primero a la muerte. Pero aquí estamos hablando de personajes que sin haber sido vencida la muerte, fueron llevados sin muerte. Como diciendo que el Señor no venció a la muerte hasta el final.
sino que ya la tiene vencida. Lo que pasa que nosotros no hemos sido vencedores todavía de la muerte. Algo que parece aparentemente enredado, pero el Señor está hablando de un hombre que agradó a Dios en su vida, de Enoc. Entonces vamos a ver acá, dice, vamos a completar el pasaje. Enoc esperaba la venida del Señor. Enoc era un personaje que por 65 años fue rebelde. Iba contra Dios, a pesar de que era de la simiente, pues, que debía haberlo conocido, ¿no? Sin embargo, iba contra Dios hasta que una experiencia indudablemente traumática, podríamos decir ahora, una experiencia fuerte aquí en la tierra, lo cambió súbitamente. Y esa experiencia, que no la describen totalmente, parece haber sido el nacimiento de un hijo. Ese hijo no sabemos qué le trajo, no sabemos qué le comunicó, a qué edad podía comunicar las cosas, pero como que era una garantía, un pacto, una forma de pacto por medio del hijo, para que él escapara de los juicios que vendrían. Por eso se asemeja muchísimo a ciertos vencedores del ámbito de la iglesia, que van a ser traspuestos sin ver muerte, antes que la muerte sea liquidada. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿se imagina qué estamos hablando? Y van a ser traspuestos habiendo previamente agradado a Dios y habiendo sido antes perdidos, habiendo sido rebeldes inclusive, habiendo sido enemigos de Dios, pero que de repente tuvieron una experiencia traumática, súbita, real. Por eso note usted que hablando de los Enocs futuros, como el Enoc que estamos hablando, no pueden ser experimentadores de semejantes cosas si no sufren un impacto extraordinario y personal. Eso no fue experiencia de otros, sino de él. Y eso lo hizo que Dios decidiera, a diferencia de los demás, llevarlo. Se le olvidó al Señor, lo estoy diciendo con todo respeto y entre comillas, olvidó. Se le olvidó a Dios que tenía que morir Enoc. Y le dijo, mejor vente, sigamos platicando. Y lo subió. Ahora, claro, no lo subió al cielo, porque no se había abierto el cielo. Lo llevó a un lugar, X lugar, donde todavía está. Y va a volver con el Señor. Pero antes de irse, y eso es lo que está narrando aquí la Escritura, antes de irse Enoc, agradando a Dios en su vida, comunicó los juicios que vendrían. Predicó de la venida segunda del Señor, esperaba la venida del Señor. Predicó muy semejante a la iglesia. La iglesia vencedora predica juicios que no va a pasar. Enoc predicó juicios que no iba a pasar. Anunció que vendría el Señor y emplazaría a los pecadores y a los impíos, y que vendría con todos sus santos. Imagínense qué conocimiento tendría Enoc del juicio de la segunda venida de Cristo. Y además estaba predicando que habría un diluvio que arrasaría a la humanidad, pero que había manera de escapar. Tan es así que sus nombres, nombre de Enoc, nombre de los otros patriarcas antediluvianos, daban a entender que eran hombres señales. Con sus nombres decían lo que iba a suceder. Y sucedía. Un Jacob que después de todos esos acontecimientos alinea a sus hijos ahí, antes de morir, y los bendice y les dice su futuro a cada uno. Y antes les había puesto nombre, y los juicios o los acontecimientos que les pronosticó o profetizó a sus hijos coincidían con sus nombres.
¡Qué conocimiento, hermano! Ahora viene Enoc y agrada a Dios. Séptimo de la generación, muy importante. Hay una séptima generación que va a ser la octava. ¿Oyó eso? La octava es el recomienzo. El reino que viene es de ser el del octavo recomienzo, del número 8, que es recomienzo. Y Enoc era 7. Quiere decir que estaba preanunciando una raza que sería, como es la 7, sería la 8. Muy importante. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, más adelante en los estudios de martes, por ahí vamos a explicar estas cosas más a fondo, pero ahora note usted, era un número simbólico que ocupaba en el orden de las generaciones. Y de repente tiene un vuelco súbito. Y ese vuelco súbito lo hace merecedor, tenido por digno de escapar a todo lo que venía. Y escapó absolutamente, no conoció el diluvio. Ahora bien, dice acá, séptimo desde Adán, que decía, he aquí el Señor es venido. ¿Sería que había venido en esas épocas? ¿Sería que el Señor había hecho juicios antes? Es venido con sus santos millares, decía. Como que había habido una visitación. Y luego dice, a hacer juicio. Hermano, entonces quiere decir que los juicios de Dios, por medio del Hijo Jesucristo, que es el que tiene la judicatura de todo, no son solo el juicio final. Los juicios de Dios han empezado desde que el Señor interviene, haciéndolos en forma temporal. El Señor enjuicia naciones, ha enjuiciado personas, ha enjuiciado acontecimientos, ha enjuiciado sacerdotes, ha hecho todo lo que Él ha creído conveniente. Quiere decir que vendrá el Señor o ha venido el Señor a hacer juicios. Porque el Señor está tratando de dar la oportunidad con los juicios de evitar el gran juicio. Imagínese usted que a la iglesia le dice, y esto es muy claro, le dice, te voy a dar la oportunidad cada vez que comes el pan y tomas mi copa, a que te examines. Fíjese que es pueblo de Dios. Si alguno es pueblo de Dios, es el que toma la Santa Cena, pues. Si la está tomando correctamente. Entonces dice, te doy tiempo para que te examines, para que no te examine con el mundo y te enjuicie. Ahora, por eso cuando dice que vamos a la Santa Cena, siguiendo este pasaje, cuando vamos a la Santa Cena no nos va a examinar el pastor, no nos va a examinar el amigo, no nos va a examinar el hermano, no nos van a examinar los diáconos, no. Dice, examínate. ¿Quién? La persona. ¿Para qué? Para que no te juzgue, para que no te tenga que juzgar yo, dice Dios. Porque si te juzgo, puedes ser enfermo, puedes ser debilitado o puedo cortarte de la tierra. Pero aún esos 3 juicios, 3 categorías de juicios parciales, son juicios de misericordia. Porque ¿para qué está haciendo ese juicio parcial? Para evitarle que vaya a ser enjuiciado y condenado con el mundo. Vale la pena entonces examinarse en la Santa Cena. Y vale la pena no dejar de venir a tomarla, aunque hayan convulsiones en el cuerpo. Sin embargo, a lo que yo quiero llevarle, hermano, esta noche, es al siguiente aspecto. El Señor va a venir a juzgar pecadores e impíos. Entonces quiere decir que la venida para hacer los juicios de los tiempos finales va a englobar no el juicio final. El juicio final es el término de todo. Lleva ahí los manda al lago de fuego, pero es a enjuiciar para que la oportunidad del
impío se le dé. Es decir, va a haber gente que perdió la piedad y que va a ser demandada para que arrepentido escape. Amén. Por eso a unos tenemos que escaparlos, dice, nosotros como enviados del Señor, como del fuego. No del fuego del infierno, ahí no se salva nadie. Del fuego que están padeciendo, del enfoque de juicio que ha llegado a ellos. Los arrebataremos del fuego, dice, así. Y abominemos hasta la ropa de ese que arrebatamos. Estaba bien contaminado, pero lo logramos escapar. Logramos que su alma escapara. Aleluya. A otros dice que hay que discernir qué son. Mire cómo dice, a otros vamos a tenerlos, dice, leyendo el verso 22, ¿verdad? Recibid a los unos con piedad, pero hay que discernirlos, dice. Entonces vamos a ver qué remedio se le va a aplicar a unos y a otros. Por ejemplo, a la luz de algo que estaba recibiendo este día, de fuera de Guatemala, un hermano, un pastor que me estaba llamando, que tuvo una experiencia muy fuerte, me decía este hermano que en esos días turbulentos le estaba mostrando el Señor, por su espíritu, y por otras experiencias muy fuertes, que nosotros, los cristianos, que estamos en el mundo, vamos a estar en días turbulentos, vamos a estar salvando. Dice bien, nosotros no somos salvadores, pues, pero vamos a estar en cierto modo haciendo escapar almas. Y por eso es que dice, según me decía el hermano, y muy, muy precioso, que nosotros debemos, por ejemplo, permanecer unidos en matrimonio a pesar de problemas. Porque dice que es posible que hasta un impío o pecador dentro del matrimonio sea salvado por su esposa o por su esposo. 1 Corintios 7. Eso quiere decir que va a haber salvamentos de alma por la permanencia en lo que el Señor cuando dijo, por ejemplo, serás salvo tú y tu casa. Como que va a haber un tiempo en que nosotros vamos a poder entrar en alguna forma salvando almas de gente que ya estaba al borde del juicio final. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? O sea que hay que perseverar en ese salvamento. Y lo precioso que me decía el hermano era que le comunicaban que dice, ¿quién sabe si no tú salvarás a tu esposa? No dice el Señor. Y no estoy diciendo con eso que ya se pasó la salvación a los hombres para darla. No, de ninguna manera. Solo Cristo salva. ¿Cuántos saben que solo Cristo salva? Muy bien, lo que está diciendo es que nos va a dar el privilegio de escapar almas que están ya sus espíritus asegurados, pero que se estaban como perdiendo. Entonces, con la constancia de uno de los dos y aún con la constancia para proteger a los hijos, los haremos que se cumpla la promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Un aplauso al Señor, gloria a su nombre. Gloria a Dios. Por eso dice, me parece que en el último verso de Santiago, me parece que es, dice que nosotros cuando un hermano, voy a buscar el pasaje, cuando un hermano, verso 20 de Santiago 5, 19 y 20, hermanos, o sea que está hablando a los cristianos. Hermanos, o le llamarán hermano a algún inconverso. No, ¿verdad? Puede ser que le llamen hermano, pero eso no funciona. No, aquí está diciendo hermanos, lo está diciendo Santiago. Si alguno de entre vosotros, los hermanos entonces, ¿verdad? Ha errado de la verdad.
quiere decir que se puede entrar en errores de habiendo estado en la verdad. Si alguno ha errado de la verdad, falló pues. Dice, y alguno, por supuesto, de los hermanos, le convierte, le hace que vuelva, quiere decir. Sepa que el que hubiera hecho convertir al que pecó del camino de su error, salvará un espíritu, dice, un alma. ¿De qué? De muerte. Estaba por morir el alma de un salvo. Pero el Señor, que es el que está haciendo el trabajo y el que dice que lo empezó, que lo va a terminar, va a hacer que nosotros intervengamos para que el alma que está a punto de zozobrar y luego la rescata y dice, le hace que ya no se muera. Y luego cubrirá multitud de pecados o de errores. Interesante. Me da gusto leer eso porque sí que da oportunidades el Señor, ¿verdad? Ahora bien, entonces, ¿en qué paramos acá con esto? Pues que va a haber salvamentos que pronosticó Enoc, que pronosticó Judas, que anunció el Señor. Salvamentos en el sentido bien claro de impíos. Van a ser escapados para que la tarea de Dios se termine regenerando a aquella persona y la salva. A otros, es decir, unos se salvarán antes de todos los juicios, como Enoc. Otros se salvarán en los juicios. Y ahí es donde tenemos que cubrir errores, pecados, y tenemos que cubrir a otros, escapándolos del error, pero unos van a ser escapados a última hora, como arrebatados del fuego. Y quiere decir que se quedará contaminada hasta la ropa, pero ellos escaparán. ¿No le da gusto eso? Aleluya. Aleluya. Dele gloria a Dios. Así hay quienes pero va a hacer el trabajo completo el Señor. A veces pareciera como que ya no, ¿cómo diríamos? No alcanzan las fuerzas humanas para entrar en esto. Como que ya, a veces siente uno como que está arando en el mar, como que de balde, se está haciendo todo el trabajo, y usted ve la Biblia plagada, llena de recomendaciones. Escápate. Pero fíjese que le está hablando de escapar a los escapados. Le está hablando de limpieza a los limpios. Le está hablando de caminar bien al que se supone que ya es nueva criatura. Entonces es salvamento de otra clase. No es salvamento de escape del infierno, nada menos. No, ya estamos escapados. Pero ¿qué es lo que tenemos que salvar? El alma. La actividad que nosotros vamos a tener es una actividad que tiene como premio la salvación de vuestras, ¿qué? Entonces uno salva el alma, la puede salvar de las cosas que vienen, ¿no? Para que el Señor termine la obra haciendo que integrado seamos otra vez las personalidades que Él quiso que fuéramos y que la salvó para una eternidad en donde vamos a estar glorificados. Ahora, mientras llega la glorificación, Enoc anunció, el Señor va a venir y va a tratar con todas las cosas que los impíos hicieron, con las cosas que hicieron los pecadores, y estos otros habrá que serán según sus deseos, serán sin el Espíritu. Yo lo voy a leer, el verso, no me mire mal, el verso, vamos a ver, 19. Habrá quienes andarán según sus deseos, aunque estarán metidos con los piadosos y con los santos. Y dice que entonces estos tienen la característica, muchos van a ser notados por nosotros mismos. Dice que tendrán las características que no tienen
el Espíritu. Vamos a ver dónde está esto, que ya se me perdió la lectura. Vamos, ¿dónde está? ¿Qué dice? Bueno, ¿ya lo encontró usted o no? Bueno, entonces van a andar en caminos raros. Voy a buscar aquí dónde está lo que quiero mostrar, con lo que vamos a redondear el tema. Quiere decir que muchos en esta tierra, aún a la venida del Señor, cuando el Señor regrese, van a andar a la manera de Caín. Verso 10, 11, ¿verdad? Dice que andarán a la manera de Caín. Otros andarán maldiciendo cosas porque son hombres naturales. Es decir, van a hacerse pasar por hombres nuevos, por hombres que están nacidos otra vez, pero son naturales, son hombres naturales. Entonces dice en el verso 10, estos maldicen las cosas que no conocen. Gente que se pone a murmurar de las cosas que no entiende y que no conoce, porque no las puede conocer, porque es una persona natural, es decir, no nacida de nuevo. Entonces dice, estas personas, las cosas que por medio de su inteligencia natural descubren, no las entienden y se corrompen. Y sacan doctrinas falsas, y sacan esto, y sacan lo otro. Dice, se corrompen, y hay una palabra muy fuerte aquí, hermano. Mejor si la lee usted ahí. ¡Ay de ellos!, dice. ¿Oyó? ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Entonces va a haber gente caminando en su propia religión. Y yo le pregunto a usted si Caín tendría conocimiento de Dios, del Dios verdadero. Sí, pero hizo su propia religión. Él le dijo al Señor, no me gusta la tuya, yo tengo la mía, ¿me la aceptas? No, le dijo Dios. Bueno, pero van a andar muchos igual que Caín. ¿No conoce usted gente que tiene su propia religión? Es la religión que tiene el color de su casa, el color de su cocina, el color de sus reuniones. No digo que no se reúnan en casa, pero en la fe común, no en fees particulares. Y el camino de Caín, hermano, es un altar al Dios verdadero, pero a la manera del hombre natural. Yo siempre me he puesto a pensar, ¿se hincó Caín delante de un Dios falso? No. El mismo Dios de Abel. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pecadores eran los dos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que Dios le dijo cómo se acercara a él. A Abel, y Abel lo hizo, hasta perdió la vida por eso. Y le dijo a Caín, y Caín dijo, no, yo lo hago a mi manera. A mí me han dicho muchas gentes cristianizadas. Yo tengo mi cristianismo, pero a mi modo, mi amor. Yo hago mi culto como me parece. Bueno, pues que le vaya bien, que le va a ir mal. Mi deseo es que le vaya bien, pero le va a ir mal. Y otros van a andar a la manera de Balaam. Cuando el Señor venga, que es que la gente no se compone ni con las prédicas del Señor cuando vino la primera vez, ni con las cuando venga la segunda vez. Y dice que serán estos los que hacen comercio de los carismas. Habrá gente así ahora. Se ha multiplicado, hermano. Hay de a 2 por centavo. ¿Quiere usted alguno? No lo tiene que buscar, le llega a la puerta. Y en parejas. Lea entre líneas. Pero va a haber otros. En la contradicción de Coré. La contradicción de Coré. O sea, gente en rebelión con las instituciones de Dios. Coré no estaba contra Dios, según él. Estaba contra Moisés, contra los líderes de los que había puesto Dios. Estaba contra el orden que Dios había establecido.
pero no estaba rebelde contra Dios, según él. Y Moisés le tuvo que decir, bueno, Señor, aquí Coré se me está rebelando. Tú me pusiste a mí, yo no me metí en esto. Y de una vez le dijo a Dios, yo quiero, Señor, que si Coré muere como mueren los demás, si tú no haces algo contra él, yo no voy a saber qué es lo bueno y lo malo en la tierra. Tú me vas a respaldar diciéndome si yo estoy en lo correcto o no. Quizá ofendí a Coré, quizá hice mal con él. No, le dijo el Señor, hazte a un lado. Voy a hacer algo sin precedente. Voy a hacer que la tierra se lo trague vivo. Y cuando Moisés vio que se fueron vivos al Seol, nunca había muerto gente, nunca había pasado a juicio gente así. No es, Enoc se fue vivo, pero para arriba, ¿no? Pero esos se fueron vivos para abajo. Hay gente que se va a ir viva para abajo. El falso profeta, el anticristo, se van a ir vivos al otro lado. Bueno, entonces quiere decir que hay una multitud de juicios. Hay una multitud de tratos de Dios. Pero me interesan mucho esos tres. Los tres que acabo de mencionar. Caín, Balaam y Coré. Ahora bien, entonces el Señor va a venir a establecer esos juicios, a poner en orden, a que el Señor vendrá con todos sus santos, millares, verso 14. Y entonces dice que ellos van a ser enjuiciados. De igual manera que fueron enjuiciados en el pasado. Y se van a caracterizar estas gentes porque van a hacer burla del advenimiento del Señor. Háblele usted a la mayoría del creyente. Yo no estoy hablando del impío ni del pecador, del cristiano. Háblele de la venida del Señor y que esto y que lo otro. Como que ponen cara de pocos amigos, como que dice, a saber si será cierto eso, a saber cuándo irá, será. O hay gente que cuando se habla de la venida del Señor, como que son temas utópicos, como quien dice, mejor hablemos de algo práctico, ¿verdad? Y a mí me han mandado a decir, hermano, deje de estar asustando a la gente, porque esos juicios a saber si vendrán, y mire, deje de estar poniendo miedo con el Apocalipsis. ¿Qué culpa tengo yo que les asuste el Apocalipsis? A mí me gusta. ¡Gloria a Dios! A mí se me pone que a Enoc le han de haber dicho, ya no nos asustes con diluvios y todas esas cosas. No va a pasar nada. Y Enoc feliz porque él estaba anunciando lo que no iba a pasar él. Hubo un rey que fue Josías, que cuando él vio los juicios que venían por medio de la ley, descubrió el libro de la ley en las ruinas del templo. Y este rey piadoso empezó a leer, se asustó, todo eso viene sobre nosotros, dijo. Y yo no lo sabía. Entonces cogió el libro, rasgó sus vestidos, se humilló delante de Dios y le dijo, Señor, yo no sabía esto. Porque había estado perdido el libro de la ley. Entonces le dijo a los sacerdotes, enmendémonos, hagamos reformas, pongámonos en orden. Pero le fue a decir, Señor, pero yo no sabía. Si hubiera sabido, ahora ruego por los que no saben, ahora ruego por mí mismo. Y el Señor le dijo, ¿por cuánto rasgaste tus vestidos y te humillaste delante de mí? Fíjense, porque era ignorante de los juicios. Le dijo, no sucederán en tu tiempo. La ley se tiene que cumplir. Pero porque tú hiciste arrepentimiento, te escaparé a ti. No va a ser en tu tiempo, sino después de ti. Pues más claro no puede ser. Quiere decir que el que se humilla ahora, el que se rinda ahora, el que se dé al Señor, ahora lo escapa, lo saca, lo escapa. Aunque va a caer el juicio sobre el resto. Porque la ley de Dios no puede ser quebrantada. Denle un aplauso fuerte al Señor.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Nota? Quiere decir que entonces va a haber enjuiciamientos, rebeliones, todo eso. Y Enoc lo anunció. Y nosotros lo estamos anunciando ahora. ¿Quién nos cree? De los que oyeron el mensaje de Enoc, escaparon solo 8 de los juicios del diluvio. ¿Verdad? Quiere decir, hermano, que entonces el Señor tiene preparada, o está anunciando que habrá gente que escapará a la manera de Enoc, y habrá gente que escapará de la manera de Noé. Van a escapar los vencedores a lo Enoc. ¿Cuál fue la victoria de Enoc? No fue que no pecó. La victoria de Enoc fue que cuando le demandaron en la tierra, cuando fue día de sus demandas, de su visitación, se rindió y vivió 300 años agradando a Dios. Y cuando tuvo testimonio de haber agradado a Dios, se lo llevaron sin ver muerte. Aleluya. Había previo agrado a Dios. Por eso es que debemos insistir ahora en rendir el alma, porque ahora las amonestaciones de la Biblia van a ser para rendir el alma, para rendir el alma, para rendir el alma, para que el alma no dañe al espíritu y escape en el día de Jesucristo. Gloria a Dios. Todas esas amonestaciones de la Biblia no son para el espíritu, son para el alma, porque la que está peleando con el espíritu, a pesar de que somos salvos, es el alma. Para el espíritu ninguna condenación y está en paz, pero no puede hacer las cosas cuando el alma le estorba. Y el Señor va a tratar con las almas para que dejen de estar estorbando al espíritu y para que dejen de estar lacerando el cuerpo y para que estén dejando de darle gusto a las pasiones del cuerpo. Gloria a Dios. ¿Está de acuerdo? Y si no está de acuerdo, así dice aquí. Gloria al Señor. Démosle otro aplauso, Señor. ¡Un aplauso para ti! Para que trabaje nosotros. Ahora, que levanten la mano los que puedan salvar su alma. ¿Ah? ¿La van a dejar perder? ¿Pero la pueden salvar? ¿Ah? ¿Ustedes van a salvar su alma? Bueno, en cierto sentido sí. En el sentido de que tenemos que darnos a Dios, al Espíritu pues. Pero el meollo de la cuestión está en que le demos al Espíritu Santo, no al Espíritu humano. Porque el Espíritu humano está ahí esperando que va a decidir el hombre, ¿no? Entonces le vamos a dar al Espíritu Santo la acción sobre el alma. Acuérdense que dice que nos cela, ¿no? Entonces al darle el alma al Espíritu Santo que está en nosotros, el Espíritu Santo la va a trabajar de parte de Dios, porque el que empezó la obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Quiere decir que el problema para el alma sería que nosotros no le diéramos nuestra voluntad al Señor. Entonces va a haber mucha gente enjuiciada por no haberle dado la voluntad. Entonces va a haber mucha gente que no va a rendir sus pasiones porque no le dio su voluntad al Señor, por el Espíritu. Quiere decir con esto, hermano, que estamos haciendo un golpe mortal al humanismo. Porque la voluntad humana, el trabajo humano no va a reformar las almas. Sencillamente es pedir auxilio al que la puede reformar, que se llama el Espíritu Santo en nosotros. ¿Usted se recuerda que el Señor mandó a pedir un pollino? ¿Cómo? ¿Cómo tenía que ser el pollino en el que se montó? Que nadie se hubiera montado en él, que si no estaba domado. Pero nos está diciendo, ustedes son personas que tengo yo que sujetarlas. Y soy el único que puede montarse en un pollino y el pollino se va manso sin que lo hayan domado. Entonces quiere decir que ninguna voluntad humana va a dominar el alma. Ninguna.
Ya usted lo ha probado 1000 veces, como aquel que dijo, eso de dejar el cigarro es fácil, dijo, yo lo he dejado 1000 veces, pero sigue fumando, ¿eh? Porque la voluntad humana no puede redimir el alma. Entonces, quien va a redimir el alma es que la voluntad humana le diga al Espíritu Santo, aquí está el alma. Ya no voy a alimentar el alma, y yo no voy a dar gusto al alma, no voy a seguir mis pasiones, etcétera. Entonces viene el Espíritu y se crece el Espíritu, y el Espíritu está amparado por el Espíritu Santo. Y entonces la obra se termina. Yo no sé qué va a pasar con aquel que llegue rebelde al último día de su vida. Yo no sé qué va a pasar con aquel que todavía muriéndose está insultando. No sé, pero me imagino. Pero yo sí sé qué va a pasar con el que se arrepientan, que sea a última hora. ¿Qué le pasó al que se arrepintió a última hora ya colgado en la cruz? Que se fue al paraíso, hermano. Nada más. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria sea su nombre! Yo termino. Enoc, la iglesia vencedora. El Enoc de hoy va a pregonar hasta el último instante antes de irse y seguirá trabajando después los juicios que la iglesia misma no va a sufrir. Y se quedará juzgando la iglesia juntamente con su Señor a los pecadores y a los impíos. Y muchos serán salvados, rescatados a última hora, para que no quede excusa de los pecadores que van a ir al juicio final y los van a lanzar a aquel lugar donde nunca más regresan, donde nunca más los volveremos a ver. Así que queda claro eso, y caminemos de acuerdo a nuestras decisiones en cuanto al alma, en cuanto al cuerpo. Acuérdese que el alma puede resbalarse, y acuérdese que el cuerpo también. Y acuérdese que dice la Escritura que si honramos a padre y madre, por ejemplo, prolongaremos la estancia aquí, prolongaremos nuestras oportunidades y aprovecharemos nuestras oportunidades. Y si no lo hacemos, nos acortan el tiempo. Entonces perdemos oportunidades, perdemos galardones. Y hay otros donde dice de una vez que muchos serán lanzados, en donde no hay retorno. Al que venza, no le alcanzará ni el daño que hace la muerte segunda, mucho menos la muerte segunda. La muerte segunda no tiene parte con aquel que ha hecho pacto para que el Señor le trabaje incondicionalmente su personalidad, porque si no dependería la salvación de obras y de conductas, pero desde luego el Señor quiere que le agraden las conductas de los que son suyos. Vamos a levantar nuestras manos al Señor. Somos culpables todos nosotros de almas borrascosas y de almas estorbadas. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración de fe para todo aquel que tenga necesidad. Oración de fe. La oración de fe salvará, evadirá, cubrirá multitud de pecados. La misericordia de Dios alcanza al que se arrepiente. La ira de Dios alcanza a los rebeldes y pecadores. No importa cómo se llamen. Aleluya.